su ayuda. A todos ustedes, muy buenas tardes. Agradecemos una vez más por la asistencia a este webcast de TechNet Microsoft para Latinoamérica. Y vamos a tratar un tema que es muy importante con respecto a todo lo nuevo que se está lanzando a esta nueva ola de productos de Microsoft, que en este caso es la parte de Windows Cliente, que es Windows 8. Antes de iniciar, es muy importante pues aclarar que la charla que vamos a realizar, ¿sí? Vamos a hacer un review, ¿sí? Con enfoque a las características corporativas, ¿sí? Pueden que, digamos, se involucren características a nivel de server, de Windows Server 2012 como tal, sí, pero realmente el foco de la charla va a ser realmente a nivel de Windows Cliente, de tal manera que ustedes puedan conocer las características que ofrece digamos, este nuevo producto, que ya, digamos, en este caso ya está en camino a hacer disponibilidad general, ¿correcto? Hay que tener en cuenta que bueno, pues este producto ya ha sido entregado a los fabricantes el 1 de agosto y ya en camino ya se están preparando pues los respectivos dispositivos Windows 8 que van a estar en el mercado. Adicionalmente, para las personas que cuentan con una suscripción TechNet y MSDN, ¿sí? Tienen acceso como tal a la versión de Windows 8 RTM, ya la versión final, con el fin de poder iniciar el proceso respectivo de ir evaluando la herramienta, aprendiendo sobre la herramienta, ¿sí? En base a las necesidades de negocio y pues poder aprender acerca sobre las tecnologías de Windows 8 que puedan permitir habilitar a la compañía en muchas cosas, ¿correcto? Entonces la idea es que podemos tener acceso al producto, los que tienen la suscripción, para pues, comenzarnos a entrenar ya sobre lo que ya está comprobado, ¿sí? Y poder, digamos, ya arrancar los procesos pilotos en las diversas compañías donde nos encontremos o los clientes que nosotros estemos atendiendo. Para las personas que no tienen, digamos, este tipo de suscripción, y si pertenecen a algún partner de Microsoft y tienen, digamos, los accesos, digamos, en regla, pueden, digamos, tener acceso también al RTM. En caso de no ser un partner Microsoft o tener una suscripción profesional con Microsoft TechNet o MSDN, pueden ustedes bajar de la página de TechNet o de MSN una versión de evaluación final por 90 días. En el momento que ustedes realicen la activación, ustedes tienen 90 días para evaluar el producto. Entonces entran a technet.microsoft.com, a la página principal de inglés en Estados Unidos, y ahí está el link directamente para poder evaluar la versión y poderla descargar, ¿vale? Tanto en 32 como en 64 bits. Y ya a medida de esto, pues ya vamos en camino ya a lo que ya es también las personas que ya tienen software assurance, ya tienen liberado este producto, pues para que comiencen con el ciclo de implementación, que realicen un estudio y realicen pues los pilotos necesarios y los despliegues pues de forma paulatina. Y ya pues ya con el tiempo ya queda disponible muy pronto para venta de licencia por volumen sin software assurance y ya para la disponibilidad de nuestro público en general, ¿correcto? Entonces es muy importante pues como hacer claridad de estos puntos antes de arrancar la charla, ¿correcto? Que más es de propósitos informativos y pues ya con el tiempo pues ya podemos pues profundizar sobre temas con la práctica. Asimismo, ya digamos la otra semana pues se encuentra programado el día viernes lo que es ya un webcast ya enfocado al tema de BDI el viernes 31 en este mismo horario, ¿correcto? Que ya pues entramos ya en la práctica del tema con BDI y Windows 8. Sin más preámbulos, vamos a arrancar. Bien. En este caso, Windows 8 es un producto en el cual podemos entregar a nuestros usuarios a través de dispositivos y experiencias de usuario atractiva y también ofrecer soluciones de clase empresarial. De tal manera que hoy por hoy ya
digamos que en ese caso no solamente está un computador portátil o un Windows Phone también en estos casos, sino que también tenemos algo que está entrando y que son las tabletas basadas en Windows o los dispositivos basados en Windows. De tal manera que podamos nosotros ofrecer a nuestros usuarios el uso de estos dispositivos con las ventajas de la movilidad, ¿cierto? Sin ningún compromiso, que podamos ejecutar pues las aplicaciones que nosotros necesitemos a diario en la compañía, valga la redundancia, ¿vale? Entonces también tenemos lo que se enfoca en otro pilar, que en este caso son nuevas posibilidades de productividad móvil, ¿cierto? Tales como los espacios de trabajo móviles, ¿sí? Que ya vamos a hablar más en detalle. También otro tema que es la seguridad fin a fin y sobre todo un tema muy importantísimo, los avances en virtualización con respecto a Windows 8, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, esto se desagrega de la siguiente manera. Podemos nosotros tener lo que son la productividad que tenemos en nuestros PCs o en nuestros portátiles o en pues, nuestros Windows Phone, accediendo a todas nuestras aplicaciones e información a través de estos dispositivos tipo tableta, ¿correcto? Que en ese caso pues muy pronto pues van a estar disponibles. Por otra parte, las aplicaciones de nuestra organización podemos ya enfocarlas ya a la nueva interfaz de Windows 8 como tal, ¿correcto? En temas de movilidad, con mejoras hacia la productividad empresarial, tenemos lo que es el trabajo en cualquier lugar, que esto es lo que representa las tecnologías de virtualización, ¿cierto? Virtualización de escritorios. Todo el tema de espacio de trabajo portable, ya vamos a hablar de ello. También lo que es encontrar nuestros datos y aplicaciones en cualquier dispositivo Windows. En este caso ya estaríamos hablando de tecnologías existentes tales como la virtualización de estado de usuario o algunos conocida mejor en esta serie de tecnologías que cobijan en esta tecnología maestra. Estamos hablando de los perfiles móviles, estamos hablando también de los perfiles, de la redirección de carpetas o de los archivos sin conexión, que hace parte del USB, ¿correcto? También tenemos lo que es el tema de la seguridad fin mejorada con características que en este caso, por ejemplo, está el cifrado de discos, que es muy importante conocer esto y poderlo aplicar en nuestros entornos empresariales. Todo el tema de BDI, ¿cierto? Y también poder trabajar en con nuestro propio dispositivo, pues accediendo a nuestro entorno, ¿correcto? Que pues esas son las características en las cuales podemos enfocarnos a nivel empresarial. Una de las primeras características en Windows 8 que podemos acceder es poder tener acceso a todas nuestras tareas de negocio sin ningún compromiso en nuestra experiencia de escritorio a través de lo que es el tema de táctil, el primer toque, ¿cierto? Y también el tema de, sin olvidar, nuestros amigos el teclado y el mouse, ¿correcto? Y adicionalmente también están nuestros amigos lo que es el famoso lápiz, ¿cierto? El famoso lápiz táctil y sin olvidar nuestra preciada escritura a mano, que es muy importante y es algo que nosotros conocemos de forma innata, ¿correcto? Todo el tema de poder manipular los objetos y poder utilizar la mano escritura, ¿correcto? Entonces, tenemos a disposición las aplicaciones de escritorios que hemos venido trabajando siempre y también las aplicaciones que están optimizadas para Windows 8 como tal, ¿correcto? ¿Sí? Con la interfaz que viene aprovisionada en este sistema operativo. Adicionalmente a eso, pues podemos con esta forma de trabajar, siempre estar disponibles y conectados todo el tiempo y acceder a nuestra infraestructura corporativa y de aplicaciones en la nube utilizando pues pues, novedoso método que ha implementado la industria acerca sobre el tema de las tabletas, ¿correcto? En este caso, por ejemplo, acceder a un entorno de lo que son las aplicaciones para Windows 8 que están optimizadas, en este caso accederlas a través del Windows Store o los servicios en línea de Microsoft, que ya estamos hablando, por ejemplo, de Outlook, Calendario, SkyDrive,
y adicionalmente a ello, pues todas nuestras aplicaciones corporativas, que por ejemplo podemos tener aplicaciones corporativas en un data center o también en nuestro propio data center en nuestra compañía o aplicaciones que están en la nube con servicios en la nube de Microsoft, por ejemplo servicios de correo, mensajería unificada y colaboración con Office 365 o algunos de nuestros servicios en la nube en Windows Azure, etcétera. De tal manera que nuestro dispositivo, pues vamos a tener acceso a toda nuestra infraestructura corporativa sin importar cómo esté implementada, pues con la arquitectura que pues hayan diseñado en cada respectiva compañía, ¿vale? Otra de las principales novedades en Windows 8 es con respecto al tema de Internet Explorer 10, ¿sí? Que digamos en este caso ya la versión que ya está actual sobre la plataforma Windows 8. De tal manera que en Windows 8 es muy interesante encontrar dos modalidades. Tenemos la modalidad táctil y la modalidad de escritorio. La modalidad táctil tenemos la posibilidad de ver nuestro sitio web o aplicativo con una experiencia de inmersión total, porque pues no vamos a tener, digamos, la tradicional ventana, sino vamos a ver la página completa, como si fuese una aplicación. Los controles, digamos, de navegación y las pestañas podemos hacerlos aparecer a través de gestos y los vemos y no los vemos solamente pues cuando los necesitamos, ¿correcto? Y también hay mejoras en cuanto al tema de rendimiento, en cuanto a la navegación, una navegación rápida y fluida. También en cuanto a seguridad es muy importante tener en cuenta, ¿sí? En Microsoft existe algo que es el filtro Smart Screen o las tecnologías Smart Screen que permiten hacer digamos, no tanto, digamos, podríamos decir, no tengo la palabra o la frase precisa, tenemos, con esta característica podemos nosotros, ¿cierto? Siempre a cualquier sitio que nosotros accedamos, ¿cierto? Él puede identificar si ese sitio realmente tiene algún contenido malintencionado en temas de malware, ¿correcto? Que puedan comprometer a nuestra seguridad, a nuestra integridad y nuestra privacidad de nuestros datos y al funcionamiento de nuestros dispositivos Windows 8, ¿correcto? ¿Sí? Y pues también pues protegernos pues sin olvidar pues tales como en escenarios de phishing y ese tipo digamos de situaciones. También tenemos tecnologías tales como la in-private browsing y la protección de seguimiento que permiten de tal manera que los sitios que nosotros naveguemos, ¿sí? Ciertos sitios seguros, pues no dejemos ningún rastro, digamos, tanto en el equipo, sobre todo que algunos sitios web pues estén haciendo el rastro de algunos datos que pues comprometen a nuestra privacidad. En cuanto al tema de interoperabilidad es muy importante, porque es muy importante el tema de interoperabilidad con el tema de Internet, ¿sí? Con la navegación de Internet. Estamos hablando que hoy por hoy tenemos estándares en los cuales los desarrolladores ya están implementando páginas web, aplicaciones y sitios multimedia, ¿sí? Utilizando tecnologías como HTML5, estamos utilizando lo que son los esquemas, los CSS3 como tal, y las gráficas vectorizadas, ¿sí? SVG y otras tecnologías que ayudan de tal manera que podamos tener nuestras aplicaciones potentes y podamos verlas en cualquier dispositivo, que en ese caso hoy por hoy es una necesidad. Y todas las aplicaciones que digamos se ejecuten en Internet Explorer 10 son compatibles realmente en Internet 9, 8 y 7. Pues teniendo en cuenta que pues hay que hacer unas pruebas, unos pilotos y sí, pero realmente digamos el tema de compatibilidad pues es un esfuerzo menor que pues tenemos que realizar, ¿cierto? Pero es muy importante pues hacer las validaciones y realmente pues todas las aplicaciones que funcionen en Internet 10 funcionan, digamos, las que han venido con los anteriores navegadores. En cuanto a la experiencia consistente y portable que yo les hablaba, ¿cierto? Tenemos, digamos, este escenario típico, ¿cierto? De un escenario de escritorio optimizado, en el cual tenemos nuestro sistema operativo, nuestra máquina, la información de nuestros usuarios
almacenada en una infraestructura de servidores de archivos y las aplicaciones no están instaladas en el sistema operativo como tal, sino se entregan como un servicio, ¿cierto? En ese caso ya estamos hablando de tecnología de virtualización de aplicaciones, lo que es Application Virtualization. Esto es un escenario normal, ¿cierto? ¿Qué tal si nosotros cogemos el escenario de sistema operativo y lo volvemos portable, de tal manera que podamos acceder a nuestro entorno operativo ejecutándolo desde una USB en el momento que arranque el equipo? Eso se traduce a Windows to Go, de tal manera que podemos trasladar nuestro entorno de Windows a cualquier máquina. De tal manera que tenemos una experiencia consistente, podemos trabajar en línea o fuera de línea, es fácil de usar y personalizar, los datos locales son protegidos. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo estoy trabajando con esta tecnología de Windows to Go, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los discos duros internos son deshabilitados para la protección del propio equipo y que pues no vaya a afectar su entorno, y sino que solamente vea en estos casos el respectivo USB que está cargado el sistema operativo con las personalizaciones del entorno corporativo para que pueda ser portable. Y es fácil de implementar y administrar. Dicha característica, ¿cierto? Podemos nosotros encontrarla en la versión empresarial de Windows, que es Windows Enterprise, ¿correcto? Esto realmente permite que los usuarios puedan viajar sin complicarse, pueden utilizar, digamos, realmente los propios PCs que ellos tengan, utilizar su propia infraestructura en aras de ahorro, ¿sí? Y un rápido aprovisionamiento, ¿sí? Sin comprometer pues la seguridad, ¿correcto? Que ese es otro tema muy importante, ¿sí? También hay que tener en cuenta que esto es fácil, digamos, de configurar en un PC, de tal manera que podemos implementar con una imagen, ¿cierto? Con las respectivas USBs que van a estar habilitados el tema de Windows to Go. Hay que tener en cuenta que Windows to Go requiere unas características especiales, ¿cierto? Unos requisitos que ya están publicados en TechNet, en Microsoft sobre las páginas, digo, sobre los dispositivos USBs que están soportados, que son memorias USBs que son mínimo de 32 o de 64 gigabytes, ¿cierto? Y en la página pues se encuentran las respectivas marcas. No voy a mencionar las marcas, simplemente ustedes consultan y ahí encuentran los dispositivos que están certificados. Ustedes pueden utilizarlo, los dispositivos USB tradicionales de 32 a 64 GB para Windows to Go, pero realmente son dispositivos que no están certificados para Windows to Go, dado que pues no están soportados, ¿correcto? ¿Qué otra cosa en cuanto a estos temas? Podemos con este escenario portable entregarlo con cifrado, de tal manera que pues no tengamos ningún inconveniente de seguridad en algún caso de algún robo o pérdida de este dispositivo. También en cuanto a tema de resiliencia, en caso de que sea removido de forma, entre comillas, abrupta o inesperada la USB, ¿sí? De tal manera que pues va a esperar un tiempo a que sea nuevamente insertada, ¿sí? En caso contrario, pues el entorno pues que está en ese momento en el equipo cargado, pues se va a perder, ¿correcto? Porque pues de tal manera pues tiene que estar insertado el dispositivo USB pues para que el entorno pueda ser ejecutado de una manera confiable. Puede utilizarse la infraestructura existente para poder administrar esta característica de Windows to Go. Acceder a los recursos corporativos fuera de la organización, en el caso que yo tenga una infraestructura de virtualización de estado de usuario y está almacenando toda mi información, que pueda acceder esto de manera transparente y de manera segura a través de Direct Access, ¿correcto? A través de un túnel cifrado que se conecta a las máquinas utilizando SSL, ¿correcto?
y aprovechar las tecnologías de virtualización de escritorios de Microsoft pues, para acelerar el despliegue de los recursos y de tal manera que pues, el tema de escritorio optimizado pues, que encuentre separadas las capas de aplicación, información o perfil de usuario y sistema operacional. Windows 8 también trae optimizaciones en cuanto al tema de banda ancha móvil, ¿sí? De tal manera que va a venir integrado este tema, ¿cierto? Y con esa finalidad de esta integración que ya está, ¿cierto? Podemos nosotros acceder desde cualquier conexión internet móvil nuestros recursos. En este caso, pues, también están, sin olvidar, nuestras tecnologías del firewall y sobre todo las tecnologías de Direct Access para el acceso seguro de los recursos de nuestras organizaciones, para poder acceder a un servidor on-premise, de Exchange, de SharePoint, o servidores de datos o aplicaciones que estén en la nube, tales como Office 365 o SkyDrive, ¿correcto? De tal manera que podamos utilizar estas tecnologías, ¿sí? Que nos ayuden a nosotros, ¿sí? Estar conectados a nuestros recursos de forma transparente, ¿cierto? Y pues que tengamos en un mismo dispositivo, ¿cierto? Lo que trabajemos en nuestra vida personal, así como el tema de trabajo en un solo sitio, ¿correcto? Podemos utilizar con, digamos, en las tecnologías de Direct Access, que son tecnologías que son fáciles de implementar, administrar y escalar, ¿cierto? Utilizando pues nuestra infraestructura de direccionamiento IP existente, ¿cierto? Si nosotros realizamos implementaciones sencillas, ¿cierto? Pues no va a ser necesaria una infraestructura de certificados, pero pues se recomienda utilizar una infraestructura de certificados, ¿cierto? También podemos tener la posibilidad de hacer implementaciones de PCs fuera de línea y unir equipos al dominio vía internet. Obviamente esto pues hay que tener en cuenta que van ciertos pormenores para no comprometer la seguridad de nuestros servicios que se encuentran en nuestra red interna, ¿correcto? También hay que tener en cuenta que, bueno, pues están los temas de autenticación multifactor y están también los temas de cumplimiento, ¿cierto? De salubridad de los equipos, que a esto se integra una tecnología que ustedes ya conocerán algunos, que es el Network Access Protection, de tal manera que podamos validar el estado de salubridad del equipo que cumpla con unos requisitos tales como firewall habilitado, el antivirus debe estar al día, debe tener tal versión de motor de antivirus de tal marca y tal modelo, ¿cierto? Y otros pormenores que nosotros podemos personalizar también que sean exigibles a la hora de conectarse, que también tenga las actualizaciones, ¿cierto? Y en caso contrario, pues ofrecer la remediación para que ya después se pueda conectar a los recursos internos de la organización sin comprometer la seguridad desde un equipo que esté fuera de la organización, ¿correcto? Tenemos una característica que también ustedes ya conocerán, ¿cierto? Que es el brand catch, ¿sí? El brand catch nos permite a nosotros, de tal manera, poder tener acceso a los documentos, ¿cierto? O archivos o recursos que nosotros requiramos de nuestra sucursal matriz o de otras sucursales, ¿sí? Sin necesidad de perder tiempo esperando y poder utilizar este tiempo más bien trabajando, ¿correcto? Ahí tenemos la posibilidad de poder alojar una caché de forma distribuida, ¿sí? En una serie de servidores, ¿cierto? De todos los contenidos que accedamos de las diferentes sucursales, ¿sí? De tal manera que si el recurso no ha sido modificado, pues no tenga que ser otra vez solicitado, yendo otra vez a la red de destino, pues, pues a buscar el recurso nuevamente, sino que pues, si ya alguien lo descargó, pues lo puede buscar en esa caché que se encuentre en ese momento, ya sea distribuida o ya sea, digamos, en este caso, bueno, distribuida, en este caso ya estamos hablando de equipos cliente, ahí me equivoqué, en esa parte, y en el caso de hospedado, pues en el caso ya serían ya en una serie de servidores que ya almacenarían la caché que utilice la tecnología Branch Catch, ¿correcto? Esto puede tener, digamos, también, digamos, facilidades para el acceso a los recursos.
De tal manera que es una tecnología escalable, ¿sí? Y fácil de administrar e implementar, ¿cierto? Utilizando tecnologías de directivas de grupo como tal, y podemos cifrar nuestra caché, ¿cierto? Eh, pues utilizando tecnologías, ¿cierto? Ya existentes, digamos, cifrado de discos, certificados, entre otras, ¿sí? También tenemos otras características muy importantes en Windows 8 con respecto al tema de el arranque seguro o lo que llaman el Trusted Boot, ¿correcto? Que en ese caso ya las máquinas cuentan con la tecnología UEFI, ¿cierto? De tal manera que nos brindan mejoras de seguridad a nivel de hardware en cuanto al arranque, ¿correcto? ¿Sí? Que podamos prevenir inconvenientes de malware, ¿cierto? Y que residan directamente sobre el sistema operativo, ¿sí? De tal manera que podamos tener un anillo de seguridad muy importante, de tal manera que no alcance a comprometer pues esta parte. También tenemos la posibilidad de que en el caso de lo que son el software anti-malware siempre esté disponible y en estos casos, pues, que siempre esté protegido el arranque de Windows y no sea comprometido. Y en el caso que detecte, digamos, alguna anomalía, pues esta sea reparada automáticamente sin necesidad de que el usuario tenga que intervenir. Adicionalmente a eso, podemos utilizar tecnologías tales como servicios de remote attention, ¿sí? De tal manera que nos permiten un arranque mesurado, ¿sí? De tal manera en base a unas políticas de salubridad antes de otorgar un acceso, ¿cierto? Con la finalidad de evitar que se comprometa nuestra información sensible o corporativa pues de alta confidencialidad. Bien, otra de las cosas, digamos, que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Son las siguientes. En cuanto al tema de una experiencia consistente y personalizada en el dispositivo. De tal manera que podemos contar con una infraestructura que tengamos, ¿sí? Un ejemplo, en este caso, si una empresa cuenta con System Center, es fabuloso. Si no, pues los invitamos también a utilizar las tecnologías de System Center, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es acá en este diagrama de ejemplo, esta topología, por ejemplo, acá un System Center Configuration Manager. Tenemos aquí también lo que son, digamos, tecnologías, por ejemplo, de virtualización de aplicaciones, ya sean a nivel de utilización de recursos locales de la máquina y como un servicio, tales como la Application Virtualization, ¿cierto? Y también tecnologías de virtualización de aplicaciones basadas en una sesión tales como RDS o RemotePP como tal. Y las tecnologías de virtualización de estado de usuario, dentro de cuales están ellas la redirección de folders y los perfiles móviles. Y también a eso está el tema de nuestras máquinas en cuanto al tema de protección, el cifrado de disco, que tenemos la ventaja que con esta nueva versión podemos tener acceso en la versión profesional, ¿cierto? Que eso es una ventaja que ya se evita esa limitante que teníamos en Vista y en 7, ¿cierto? Y por otra parte, tenemos la posibilidad nosotros de reducir los tiempos de aprovisionar este cifrado en nuevos equipos. Y podemos hacer este cifrado que ya tenga esa característica en el momento de la instalación, ¿correcto? Ya digamos, como dato adicional, en Windows Server pues, 2012 ya trae, digamos, soporte, digamos, de cifrado de discos, ya utilizando tecnologías de alta disponibilidad para los servicios que nosotros estemos utilizando. Y con respecto también están los discos duros digamos, que vienen con encripción incluida, ¿cierto? Que ofrecen, digamos, un rendimiento mayor, ¿cierto? Sin que se note pues, que el disco duro esté cifrado, ¿cierto? Todo lo hace a través de hardware y no software, dejando la carga de tema de cifrado a nivel de hardware, ¿cierto? En este caso,
Windows en este caso pues se integra con este tema, ¿sí? En el caso, digamos, de los equipos que no cuenten con un disco duro con encripción a nivel de hardware, pueden utilizar la tecnología BitLocker, ¿sí? Ya sea para discos duros fijos o extraíbles, ¿correcto? ¿Sí? En este caso, los extraíbles, ya estamos hablando de la tecnología BitLocker 2Go, ¿sí? Que esta tecnología pues ya viene existente en Windows 7, ¿correcto? Bien. Entonces, ya como introduciendo un poco más el tema con respecto a las tecnologías que ya les he ido mencionando, tenemos, bueno, poner en el escenario de, de tableta, de tal manera que sin importar el dispositivo, podamos tener acceso a nuestra configuración de usuario, aplicaciones y datos en un mismo lugar, ¿sí? Que digamos sea personalizada, consistente, ¿sí? Independientemente que estemos conectados o no, utilicemos ya sea el teclado o el ratón, o métodos alternativos tales como el táctil, lápiz y escritura, ¿cierto? Y pues en este caso pues todo va a estar adaptado a nuestro perfil de usuario. Esto es gracias a tecnologías que ya existen en Microsoft, que en este caso son las tecnologías de virtualización de usuario, Remote Desktop Services en Windows Server 2012 y Endop, ¿correcto? Hay nuevas tecnologías que saldrán, pero entonces tenemos que esperar a que estén totalmente disponibles en forma general, ¿correcto? Entonces, es importante hay que tener en cuenta el tema, digamos, sea más que todo aplicaría para esto. Por otra parte, tenemos lo que es el tema de entorno corporativo en nuestro PC personal, que ya estamos hablando, ¿cierto? De no necesariamente de nuestro equipo, cierto, portátil corporativo, sino ya de un equipo diferente, ¿sí? Que ya digamos, desde un equipo podemos acceder a nuestro escritorio virtual, ¿correcto? En este caso, a nuestro escritorio virtual podemos acceder gracias a tecnologías de Remote Desktop Services utilizando BDI, ¿sí? Que ahí también viene necesario la utilización del rol de Hyper-V, ¿correcto? Adicionalmente a eso, pues las aplicaciones que nosotros utilicemos, ya sean a nivel de Remote App o virtualizadas. Esto con la finalidad de poder tener una experiencia de escritorio virtual y poder acceder a nuestro escritorio desde cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Tenemos la posibilidad de acceder a una experiencia rica, ¿sí? En cuanto a temas de gráficos, ¿cierto? Utilizando tecnologías de Remote FX, ¿cierto? Tanto en LAN como a nivel de WAN. También poder tener acceso a nuestras aplicaciones, ¿sí? Y dispositivos utilizando tecnologías multitáctil, ¿sí? Que podemos acceder a nuestra sesión de escritorio virtual. Hay que tener en cuenta que pues, es una sesión remota, pero accedemos a nuestro propio escritorio, pero que va a tener el soporte de entrada de dispositivo multitáctil, ¿correcto? Y también el soporte, en este caso, pues para los dispositivos USB locales y soporte, digamos, en el caso de utilización de herramientas de comunicaciones unificadas tales como Microsoft Link, ¿correcto? Esto de manera que podemos tener un acceso seguro, poder tener un acceso rápido, ¿sí? Y poder nuestros servicios utilizados en la data center. Ya estamos hablando de la capa de sistema operativo que puede estar por cada máquina virtual sobre Hyper-V matriculadas en una infraestructura de BDI. O, bueno, no necesariamente, digamos, realmente BDI puede ser que, digamos, sean solamente máquinas virtuales. Recordemos que BDI también existe la otra modalidad que es a nivel de sesión y no máquina virtual, que ya estamos hablando de remote estos servicios, o para las personas que conocen en tiempos anteriores, terminal services, ¿cierto? Que de tal manera se ofrece una sesión y se publican las aplicaciones de línea de negocio, ¿sí? Un ejemplo, ¿correcto? ¿Sí?
lo que es nuestra capa de aplicaciones, separado de lo que son aplicaciones ya entregadas como un servicio y que utilizan los recursos locales, ya sea dentro de la máquina virtual o dentro del mismo RDS, que llamamos sería Application Virtualization, o ya instaladas directamente en el RDS y ofrecerlas como una aplicación remota, que ya sería el Remote App. ¿Sí? Hay varios métodos para presentar las aplicaciones. Realmente es un tema pues aparte, o sea, no alcanzaríamos a hablar del tema porque hay distintos modos de implementar una aplicación como tal. Por ejemplo, una aplicación virtualizada sobre una máquina virtual o una aplicación virtualizada sobre un RDS utilizando Application Virtualization y RDS para que convivan dos aplicaciones de la misma versión, ¿sí? O etcétera, ¿sí? Es un tema muy, muy interesante. Continuando con BDI, ¿cierto? Lo que yo les hablaba, BDI no necesariamente son máquinas virtuales, pueden ser sesiones remotas de escritorio, o lo que llamaban el Terminal Services, sesiones de Terminal Services. De tal manera que, sin importar estemos en nuestro hogar, disfrutando la tranquilidad y la cercanía de nuestras familias y seres queridos, o trabajando en un sitio, ya sea en una librería, en una biblioteca, o tomándonos un café y teniendo acceso a nuestro trabajo, ¿cierto? O desde una sucursal viajando, ¿sí? No sé, un ejemplo, Bogotá, Medellín, o Bogotá, Perú, Chile, Argentina, sin importar el lugar donde nos encontremos, o en la misma casa matriz, no sé, un ejemplo, Estados Unidos, Miami, Barcelona, ¿sí? Que donde se encuentren hospedado nuestro escritorio virtual, podemos implementarlo a través de estos tres modos. Uno, tenemos lo que es el tema de las sesiones de terminal, lo que llamaban las sesiones de terminal, las sesiones de escritorio, ¿sí? Que aquí nosotros podemos implementar las aplicaciones de línea de negocio y, bueno, también pueden implementar otras aplicaciones tales como Office, ¿cierto? Y que cada usuario tenga su propia sesión en un servidor o en una granja de terminal, ¿cierto? Una granja de RDS que diga, ¿sí? Perdonarán, pues, eh, que pues ya alcancé con Terminal Services a trabajar, pero pues se me quedó pegado el nombre anterior. Y que puedan tener acceso a su sesión. O la otra es que cada usuario, en vez de que tenga un aislamiento por sesión, tenga un aislamiento por máquina virtual. De tal manera que, comparado en sesión de escritorio, todos los usuarios que están conectados a este RDS, pues tienen privilegios normales de usuario. A diferencia que en las máquinas virtuales podrían llegar a tener en su propia máquina asignada, ¿cierto? Privilegios de administrador, si así se dispone, ¿correcto? ¿Sí? Eso solamente se decide en el momento que se haga un levantamiento de información, un diseño y una planeación, ¿correcto? En un momento no podemos decir cuál es el mejor método porque es algo que cada compañía es única y se debe diseñar con el consultor y con los respectivos profesionales. Entonces tenemos el modo de pool, que digamos en este caso son conjuntos de escritorios que se basan en una plantilla y podemos implementar a n instancias de tal manera que podamos ofrecer un conjunto de escritorios para un perfil de usuarios. Un ejemplo, un contact center o contabilidad o un departamento específico o ya para, digamos, ya tareas que requieran, digamos, gestión, ¿sí? O requiera yo almacenar información, o igual a un escritorio tradicional, ¿cierto? Que tengo todo en mi escritorio, mi información, ya le asignamos a una persona su propia máquina virtual. Entonces, los usuarios van a tener una plataforma RDS, una experiencia, BDI y tres selecciones de implementación que en este caso pues ya tocaría examinar cuál sería la mejor. Sesión, conjunto de escritorio o personal. Que inclusive otro dato que se me olvidaba, por ejemplo, podemos digamos crear conjuntos de escritorios de tal manera que cuando el usuario cierra la sesión,
En este caso, pues no va a almacenar ningún cambio sobre los escritorios y se vuelve a reelaborar el escritorio que, digamos, en este caso se utilizó. En este caso lo que haría es un rollback basándose sobre un snapshot, sobre un punto de recuperación en ese escritorio virtual. Resultados, que de todas maneras podemos disfrutar nuestro escritorio virtual utilizando RemoveFX, sencillo de implementar, fácil de manejar y podemos tener un mejor valor en estas tecnologías de BI para nuestra organización y poder, digamos, mostrar argumentos a nuestros compañeros que se encarguen de la toma de decisiones, ¿sí? Ofreciendo un rendimiento alto a un bajo costo. Bueno, creo que algunas de estas cosas yo me adelanté en la gráfica, pero voy a ser breve acá, ¿sí? En el caso de RemoveFX, de tal manera que podemos ofrecer experiencias ricas en multimedia en un escritorio virtual a través, digamos, de utilizando GPUs vía software o hardware a nivel de server. También la posibilidad de utilizar VDI a través de tabletas y poder utilizar gestos multitáctiles en estas sesiones, ¿sí? Cualquier periférico USB también, ¿sí? Obviamente esto pues hay que hacer una prueba de concepto y hacer las respectivas verificaciones como tal, ¿sí? Y el tema del rendimiento en temas favorables, de tal manera que podamos ejecutar toda esta experiencia en redes WAN, ¿sí? En especial redes WAN que cuenten con un bajo ancho de banda. También tiene características tales como File Share, ¿sí? A nivel de mejoras de valor de escritorio virtual, de tal manera que podemos distribuir los recursos de forma dinámica para poder asegurar un alto rendimiento. También tenemos lo que es el tema de el aislamiento de la información de los usuarios a través de discos de usuarios, discos virtuales, de tal manera que podemos implementar conjuntos de escritorio, ¿sí? Los que yo les mencionaba a ustedes a través de una plantilla o escritorios basados en sesión sin sacrificar la personalización, ¿sí? De tal manera que separamos lo del usuario con el sistema operativo. Y a eso pues también van las aplicaciones que deben ir separadas y deben entregarse como un servicio. Y soporte para memoria de bajo costo, ¿sí? En este caso, de memoria de bajo costo y en este caso también de almacenamiento, ¿correcto? Por acá me faltó el almacenamiento, entonces slides, hay que hacer un proceso de traducción, pero acá memoria y almacenamiento, ¿sí? Hay que aclarar. Tecnologías tales como el Dynamic Memory, que podemos utilizar la memoria, ¿sí? En el servidor o en la infraestructura de servidores virtualizadas, ¿cierto? La memoria que solamente requiramos en esa carga de trabajo, ¿correcto? Y también en alojar nuestras máquinas virtuales en almacenamiento directo, o DAS, o como ustedes lo conocen en discos duros locales, o poder almacenar nuestras máquinas virtuales y ser ejecutadas en recursos compartidos. Eso hay que aclarar que esto funciona sobre Windows Server 2012. También existe un asistente de BDI que simplifica la configuración, ¿sí? De las máquinas virtuales, dependiendo de la topología que nosotros elijamos durante todo este proceso de BDI. A comparado en 2008 R2, esto ha tenido una mejora grandísima en cuanto al tema de que ya se eliminan, digamos, algunos líos de complejidad a la hora de implementar esta tecnología y la hace más administrable pues para el sysadmin en este caso que se quede encargado de la infraestructura de BDI, ¿correcto? Todo en una consola única que lo pueden ver a través del Server Manager, ¿sí? Y pueden ver en este caso las sesiones, en qué máquina virtual está o en qué servidor de redes se encuentra, cómo está configurado, cómo está, si por pool o por escritorio personal, ¿sí? Y en este caso, pues todas las máquinas virtuales y las sesiones, pues se realizan, digamos, lo que son asignaciones, ¿sí? En base a darle priorización al rendimiento y una asignación justa de recursos. Otra característica muy interesante, y las personas que hayan tenido la oportunidad
de revisar y de validar el Consumer Preview, el Developer Preview y el Release Preview, y las personas que ya tengan acceso al RTM, ¿cierto? O que hayan bajado la versión de evaluación, se van a dar cuenta que tenemos acceso ya a Hyper-V, ¿sí? Que tenemos la posibilidad de tener nuestro propio Hyper-V en nuestro Windows 8. De tal manera que podemos tener entornos diversos para poder hacer nuestras respectivas validaciones y poder, pues, en esos casos crear y alojar las máquinas virtuales de una manera sencilla. Podemos soportar configuraciones de máquinas virtuales extremadamente grandes. Estamos hablando de 32 procesadores virtuales, 512 GB en RAM. Tenemos la compatibilidad de nuestros sistemas operativos, ya sean 32 o 64 bits, e inclusive en algunos sabores de Linux que ya vienen soportados desde versiones previas de Hyper-V, que ya estamos hablando de Windows Server 2008 R2, y poder utilizar múltiples formas de almacenamiento, tales como discos IDE, iSCSI, SMB, en este caso ya sería un recurso compartido y unidades flash USB, ¿correcto? Para utilizar Hyper-V con Windows 8 es muy importante mencionar lo siguiente, ya que esto pues requiere una característica muy importante. Uno, que en este caso versión de 64. Dos, requerimos un procesador que tenga algo que se llama virtualización asistida por hardware. Para las personas que ya han trabajado con Hyper-V, pues conocerán que esto es más que suficiente. Bueno, sin mencionar, sin olvidar que diga algo que se llama la prevención de ejecución de datos, ¿cierto? Que es otra característica adicional, ¿sí? Pero adicionalmente hay otra característica más, ¿sí? Que son las traducciones de asistidas de segundo nivel que deben venir pues ya, digamos, incorporadas en los nuevos equipos. Normalmente ya son los procesadores últimos de Core i5, Core i3, Core i7 o AMD. Que esta característica de SLAT permite mejorar el rendimiento, ¿cierto?, de las máquinas virtuales sobre el hardware que está siendo ejecutado, ¿correcto? Adicionalmente a eso, tenemos en base al tema del soporte hasta 12 monitores, muchos periféricos, el tema de las redes inalámbricas. Eso es algo que realmente, digamos, en versión anterior de Hyper-V, bueno, es a nivel de server, pero pues en mi perspectiva creería que no aplicaría en server, pues conectar una virtual con una inalámbrica, bueno, a menos de que sea necesario y pues se soporte, ¿no? Se soporte en el escenario. Pero digamos en un escenario cliente como está Hyper-V, tenemos la posibilidad de utilizar nuestros adaptadores inalámbricos y salir por ellos a través de una red externa. ¿Sí? También pues poder tener, digamos, pues, las características de suspensión e hibernación en nuestros equipos, pues manteniendo nuestras máquinas virtuales, soporte para 3D, audio multitáctil, permitiendo a los desarrolladores pues hacer más dentro de las máquinas virtuales. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que pues ya no requerimos ya un hardware adicional, en base a que si nosotros ya tenemos Hyper-V, Hyper-V podemos pues hacer validaciones con Windows Server 2012, por ejemplo, para algún proyecto de ASP.NET, para una aplicación web, ¿sí? Que estemos validando sobre un Internet Information Services de pruebas, un ejemplo, ¿sí? Y adicionalmente a eso, podemos utilizar la posibilidad de transferir nuestras máquinas de un entorno cliente a un entorno servidor. Es decir, por ejemplo, transportar una máquina que ya no se ejecute en un Windows 8 Hyper-V, sino en un Windows Server 2012 con Hyper-V. Y adicionalmente, en el caso de Hyper-V, pues goza de las características a nivel del host, cuanto a temas de seguridad y gestión, tales como el arranque seguro, UEFI, también se integra con Configuration Manager o en el caso de BitLock. Bien, son estas
de las características de Windows 8 a nivel empresarial. Nos encantaría poder seguir hablando de ellas, pero ustedes se darán cuenta que son muchas características y en parte, digamos, en parte pues durante digamos el año fiscal, ¿sí? O 2012 y hacia el 2013, pues ya se van a hablar en eventos específicos de todos los temas, pues me imagino, ¿sí? Con respecto a todo el tema de las aplicaciones, ejecución en entorno de tablets, el tema de Windows to Go para el entorno portable, el Direct Access, ¿sí? Acceso a nuestra organización de forma transparente sin comprometer la seguridad, optimización de banda ancha móvil, BitLocker, ¿sí? Dynamic Access Control, ¿cierto? Y todo el tema de Hyper-V y VDI, ¿correcto? Sí, que son temas muy importantes, ¿sí? ¿Sí? Bueno, pues hay que hago una vez una publicidad por este mismo medio, pues el viernes de la otra semana ya pues se va a empezar a hablar del tema de BDI puntualmente a profundidad y ya con una demo, ¿vale? Los siguientes pasos, en este caso ya estaríamos hablando es entendible que pues es una versión que se lance ahorita y ya las compañías estén pasando de XP a Windows 7. La idea en ese caso es que continúen con Windows 7, pero empiecen a pensar en soluciones de trabajo flexible. En este caso ya se empezará a pensar en temas, por ejemplo, de virtualización de estado de usuario, ¿sí? Que por ejemplo también empiecen a pensar que las aplicaciones se entreguen como un servicio, ¿sí? Y asimismo, ustedes a la par pueden ir explorando Windows 8, identificando las necesidades de negocio, entendiendo a sus usuarios. Hay que tener en cuenta que esto va a un proceso de entrenamiento, ¿sí? De los usuarios. Considerar pues las tecnologías esenciales y habilitadoras e iniciar un programa piloto. Entonces, están los siguientes recursos en Internet que ustedes van a encontrar todo acerca sobre lo que estuvimos hablando hoy. Microsoft.com/WordStyle y Microsoft.com/Springboard. Y para las personas que, digamos, empezaron a llegar durante ya el transcurso de la charla en ejecución, les recuerdo que ustedes tienen la posibilidad de bajar la versión de Windows 8 en evaluación por 90 días. Entrando a technet.microsoft.com, la pueden bajar en 32,64 bits y poder empezar a evaluar el producto y poder ya implementarlo en sus compañías. Realmente yo los invito a que las compañías que estén en XP pues continúen con su proceso de migración para que puedan apalancarse en Windows 8. Y si ya están en Windows 7, pues empiecen realmente a mirar Windows 8 y empiecen a hacer su piloto, de tal manera que hay características que, por ejemplo, si ya están trabajando con BDI en Windows 7, pues realmente vale la pena empezar a explorar el tema de BDI de Windows 8 porque les va a dar aún muchos más beneficios. O por ejemplo, en el caso que en Windows 7 no se contaba con la característica de Windows to Go y quieren contar con la característica de Windows to Go, pues empiecen a trabajar sobre ella. O por ejemplo, los equipos que en este caso sean portátiles y desean habilitar características para proteger su información, pues en ese caso pues empezar ya a trabajar con Windows 8 Pro y poder habilitar las características de BitLocker y adicionalmente a esto pues con características tales como Endnote e integración al directorio activo, las claves de recuperación, podemos hacer mucho más administrar el tema de cifrado. Bien, bueno señores, realmente ya van a ser las 3 de la tarde. Me encantaría poder yo seguir hablando yo con ustedes, ¿sí? Pero pues respeto mucho el tiempo de ustedes. Me encantaría poder seguir hablando de este tema, ¿sí? A todos ustedes les deseo muchas gracias. Con el mayor gusto estoy para servirles, para recibirles sus preguntas, sus respuestas, pues con tiempo pues voy respondiendo y también acepto sus sugerencias acerca sobre los eventos que realizamos y también de mi parte. Bueno, entonces muchas gracias a todos, ya son las 2:59 de la tarde,
A todos ustedes muchas gracias y que tengan un feliz día. Hasta pronto. Gracias, Daniel. Entonces, mientras surgen las dudas, voy a Aquí compartir. hay una duda. No pues por ahí la vi, pero pues la voy a leer. Buena tarde, mi nombre, bueno, en este caso lo guardo por razones de confidencialidad. Uy, pero se eliminó no me dejaron leer la pregunta, la retiraron. No alcancé a leer la pregunta, desafortunadamente. Venga a ver si la puedo yo rescatar por acá, creo. Sí, aquí se puede rescatar. Ya me acuerdo que, ya la rescaté. Mi pregunta es sobre la compatibilidad con otros sistemas operativos Windows XP y Windows 7. Dado que en las oficinas muchas veces no hay un estándar de sistemas operativos y si se instala una impresora, muchas veces hay inconvenientes de tratarlas de compartirlas cuando se difieren de los sistemas operativos. Muchas gracias. Bien, eso depende mucho del escenario y es el siguiente. Cuando nosotros estamos tratando con impresoras compartidas, hay que medir primero si lo estamos haciendo a través de un print server o si lo estamos haciendo también a través de normal, de un equipo. Muchas veces hay que tener en cuenta que en el equipo donde se comparte la impresora o la printer, debemos cargar los respectivos drivers para que en equipo que tenga acceso a esa impresora pues los descargue y los instale. ¿Sí? Por ejemplo, si yo instalo mi impresora en un print server o en un Windows 7 de 64 bits y la comparto, debo cargar los drivers de 32 bits para los otros sistemas operativos. Ya estamos hablando de Windows 7 o Windows 8 y Windows XP, ¿correcto? Y hay que tener en cuenta que la responsabilidad de la compatibilidad del dispositivo en cuanto al tema de la impresora u otros, pues le corresponde al fabricante, pues porque ya es el que se encarga del respectivo driver. Si hay más preguntas, eh, con el mayor gusto estamos para, para realizarla. Bien, entonces, qué otro tema? Bueno, están también en este caso, bueno, es decir, hay otra pregunta y es la siguiente, es decir, que yo podré importar las máquinas virtuales creadas en Hyper-V con 2008 R2 y funcionarán normalmente sobre Hyper-V, sobre Windows 8. En realidad no debería haber ningún inconveniente en cuanto a hacer la importación. Hay que tener en cuenta que las últimas versiones de Windows son agnósticas al tema de la arquitectura de hardware, ¿sí? Entonces no debería por qué haber ningún inconveniente. Realmente, bueno, lo he hecho en las versiones, digamos, antes del RTM, pues digamos, no he tenido ningún problema, ¿cierto? Pero sin embargo no he tenido la oportunidad de hacerlo sobre esta versión, pero no debería haber ningún problema, ¿correcto? Hay otra pregunta en cuanto al tema, ¿hay nuevas herramientas para el despliegue de Windows 8? Bueno, también en cuanto a temas de compatibilidad, son las mismas de Windows 7, hay materiales para una prueba de concepto. Realmente, en cuanto a esta pregunta, las herramientas de despliegue siguen siendo la misma metodología, ¿correcto? Y en cuanto a las pruebas digamos, de compatibilidad, existe lo que es el Application Compatibility Toolkit, ¿correcto? ¿Sí? Que es otra cosa que hay que tener en cuenta. Y en cuanto a las pruebas de concepto, la mejor información que pueden tener es en TechNet. Inclusive en TechNet ustedes pueden encontrar los paso a paso para poder hacer las pruebas concepto. E inclusive desde las versiones de evaluación de consumer y release, se ha estado en estos casos cargando la página de AA de Microsoft por las diferentes step by steps sobre cada tecnología. Ejemplo, Dynamic Access Control o VDI. ¿Sí? Entonces, ahí puedes encontrar mucha información en TechNet y en AA.microsoft.com y con la versión de evaluación. Bueno, creo que no son más preguntas. De todas maneras,
Cualquier pregunta, cualquier sugerencia, pueden hacérmela en el correo y con el mayor gusto eh, estoy, digamos, para servirles. Bueno, aquí hay otra pregunta más y es la siguiente. ¿Hay alguna estrategia que tenga Microsoft para que las empresas puedan migrar a Windows 8, pero no antes de tener la posibilidad de, pero antes, perdón, pero antes de poder tener la posibilidad de probarlo, pero que no sea una versión de prueba? Bien, bueno, hay que tener en cuenta una cosa.